Hola a todos, mi nombre es David Guzmán, soy estudiante del Instituto Metropolitano de la Ciudad de Medellín. Voy en primer semestre de acabados arquitectónicos. Ese es un proyecto para la materia CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Voy a hablarles entonces sobre las sociedades urbanas. En este caso, antes de entrar de lleno con las sociedades urbanas, voy a hablar de cómo hemos llegado hasta hoy, ¿cierto? Voy a remitirme entonces a 9000 años antes de Cristo. Vamos a hablar un poco sobre tres periodos importantes de la historia, como lo es el Paleolítico, Mesolítico y el Neolítico, pero simplemente lo voy a tocar por encimita. Bueno, vamos a iniciar entonces con el Paleolítico, que es el primer momento o el primer periodo de piedra en el cual el hombre es nómada, es decir, que su actividad económica es caza-recolectora, es decir, el hombre es para sobrevivir o para poder permanecer en la historia, caza y recolecta alimentos. Es por eso que va de un lugar a otro, ¿sí? Luego vamos con el segundo momento, que es el Mesolítico, que es el periodo que está entre el Paleolítico y el Neolítico. El Mesolítico es el periodo en el que se dan esos primeros rasgos, esas primeras cambios hacia la agricultura, ¿cierto? Entonces empezamos a ver ya una transición, pero no muy marcada. Ahí sí hablamos ahora entonces de lo que es el Neolítico, donde se da esa gran revolución económica. Es decir, el hombre ya deja de ser totalmente nómada para volverse sedentario. Cuando hablamos de ser sedentario, hablamos de que ya el hombre deja de ser caza-recolector para convertirse en una economía agricultora y una economía ganadera. Es decir, el hombre empieza a cultivar sus propios alimentos y adicional a esto, el hombre ya empieza a domesticar animales y a criarlos para su alimentación, ¿cierto? Luego de tener como tal todos estos tres procesos históricos definidos, vamos a hablar entonces de cómo llegamos a las sociedades urbanas. 4000 años antes de Cristo, o sea, 5000 años después, nos vamos a situar en las sociedades del Medio Oriente, ¿cierto? Más exactamente en Egipto y en Mesopotamia, donde se dieron las primeras civilizaciones o donde se sentaron las primeras civilizaciones sedentarias, ¿cierto? Vamos a entender en este punto de la historia como una ciudad a una urbanización o construcción urbanística, principalmente con un centro o con una construcción principal o primaria, la cual podía ser un templo o una iglesia, ¿sí? Dejando pues esto claro de que el hombre después de ser nómada pasa a ser sedentario, y después de ser sedentario ya empiezan a construirse las ciudades, vamos a hablar entonces sobre cuáles son las hipótesis que hay con respecto al surgimiento de una sociedad urbana como tal. Hay varias hipótesis, de las cuales voy a hablarles sobre las 5 hipótesis que a nuestro parecer son como las más fundamentales o las que son más acordes pues con el desarrollo histórico. Vamos a hablar entonces con la primera hipótesis, que es la hipótesis hidráulica. En esta hipótesis nos habla de que el hombre empieza a asentarse o a establecerse en los lugares situados a orillas de ríos y acuíferos, ¿cierto? Pero esta ubicación no es por simple capricho, sino que es una ubicación que se da por estrategia y por necesidad. ¿Por qué? Porque eso ofrece 3 ventajas principales. Primera ventaja, los acuíferos permiten como tal el desarrollo de la agricultura. Es decir, teniendo ríos y fuentes de agua cerca, el hombre podría cultivar sus propios alimentos. El otro es que a través de los ríos y de las vastas afluencias podían se podían llevar a cabo como tal el transporte de materias primas, el transporte de animales para la ganadería y el transporte como tal de alimentos, ¿cierto? Cuando me refiero a materias primas, como para la construcción o el desarrollo arquitectónico de las poblaciones y estos cimientos. El tercero es que por supuesto los ríos le ofrecen una pesca diaria que es para el sostenimiento de la economía y el sostenimiento de las sociedades. Vamos a hablar ahora sobre la segunda hipótesis, que es la hipótesis de presión y de conflictos poblacionales. Esto no es más que con el surgimiento de nuevas sociedades y a medida de que éstas se iban desarrollando,
Por supuesto van a crecer conflictos. ¿Por qué? Porque a medida de que van creciendo la población, van necesitando territorio, van a empezar a chocar con sociedades vecinas y esto por supuesto va a crear una competencia. Sabemos entonces que la competencia en el mercado permite el crecimiento. Entonces esto también permitió el desarrollo de cada una de estas sociedades para que cada vez estas se fuesen desarrollando y evolucionando y por supuesto fuesen optimizando esos desarrollos o esos procesos de cultivo, ¿cierto? La tercera hipótesis nos habla sobre la especialización artesanal y la irrigación. Esto quiere decir que el hombre cada vez se va volviendo un poco más técnico, es decir, el hombre, en especial los artesanales, iban de pueblo en pueblo compartiendo sus conocimientos y asimismo iban adquiriendo nuevos conocimientos y los iban aplicando a las sociedades nativas, de las cuales eran nativos. En este caso, la irrigación fue la que permitió la generación y el desarrollo de la agricultura, ¿sí? Es decir, que los artesanos aplicaban todos estos conocimientos para crear nuevos procesos o nuevos sistemas de rocío para cada uno de los cultivos que se tenían que llevar o para la ganadería, ¿cierto? Entonces, esto permite un desarrollo técnico y social, también un desarrollo de la tecnología. Vamos a hablar entonces de la cuarta hipótesis, que es del comercio local y del comercio intrarregional. A medida que las ciudades se iban desarrollando y se iban creciendo, los asentamientos poblacionales, por supuesto la necesidad del comercio también. Entonces, cuando en un lugar en específico no tenían una materia prima para la construcción y el desarrollo de su arquitectura, hacían intercambios con otras ciudades, es decir, yo te cambio una materia prima por otra materia prima, ¿cierto? Entonces vemos como los primeros cimientos o el nacimiento del mercado entre sociedades, ¿cierto? Entonces esto ya pues también da nacimiento a lo que son los procesos administrativos para la producción, división y para la obtención de esos productos y de esos servicios. Vamos a la quinta hipótesis, que es la hipótesis de urbanización como resultado de factores múltiples. Es decir, aquí ya hay varios factores que proponen como el origen de las sociedades urbanas. Factores como aumento de tierras cultivables, el nacimiento de unas élites, el nacimiento de la religión, también la aparición de la escritura, permite como tal la cuantificación de los recursos, ¿sí? Y también permite como tal plasmar el legado de cada una de estas sociedades. Entonces vemos que acá ya es un poco más de varios procesos que se iban recolectando en el transcurso de la historia, por eso esta quinta teoría tiene este nombre. Ahora vamos a hablar de la formación de los primeros estados. La definición de estado en el transcurso de la historia ha venido cambiando o se ha venido transformando. La definición de estado actual es que es una persona jurídica con la facultad de crear leyes y de aplicarlas y regirlas en un territorio determinado, ¿cierto? Ese es el estado. Pero vamos a ver cómo fue naciendo el estado. Las construcciones políticas que nacen en Mesopotamia y Egipto la podríamos llamar como monárquico-religiosas. Es decir, en Mesopotamia y Egipto habían dos poderes, monárquicos y religiosos. Vamos a entender el poder, en este caso monárquico, como el poder del rey. Y el caso de Egipto, ¿sí? Vamos a entender a los faraones como dioses. Entonces, vamos a ver que en Egipto y en Mesopotamia hay dos formas de gobiernos o de estados, ¿sí? Y cada uno tiene una entidad pública con diferentes nombres, pero que vienen siendo casi lo mismo. En Egipto conocemos a los faraones como dioses y en Mesopotamia conocemos a los gobernantes como hombres cuyos dioses, o no, hombres que Dios les ha delegado, ¿cierto?, la facultad de gobernar y poderes para que pueda llevar a cabo el gobierno de un pueblo y para que los pueda sacar adelante. O sea, es un hombre dotado con sabiduría directamente por Dios. Eso es el Mesopotamia, ¿cierto? En la actualidad nos encontramos, por supuesto, en una sociedad urbana caracterizada por la multiplicidad
de, de habitantes, de formas de vida, de clases sociales, pero una de las principales características es el número de habitantes. ¿Sí? Consideramos una urbanización actual un asentamiento, por decirlo así, poblacional que ascienda los 3.000 o 4.000 habitantes. Ya pasa de ser una zona rural a ser una zona urbana. Por supuesto, cada día el desarrollo permita la construcción de grandes edificios, vamos a encontrar muchas sociedades, unas más desarrolladas que otras, pero siguen siendo sociedades urbanas, ya que siguen manteniendo ese espíritu en el transcurso de la historia de que el hombre sigue siendo sedentario, de que el hombre sigue creando sigue desarrollando su propia cultura, sigue evolucionando, y que el hombre también sigue en esos momentos practicando la agricultura y la ganadería. Eso es básicamente las sociedades urbanas, el mundo en el cual nos estamos encontrando. Este fue el proceso por el cual tuvo que pasar para tener lo que somos hoy, sociedades capitalistas, sociedades socialistas, pero en fin, todo ese tipo de formas de gobiernos, que ya es otro tema, pero este fue el proceso por el cual tuvo que pasar el hombre en el transcurso de la historia para ser lo que somos hoy, una sociedad urbana. Espero entonces de que haya quedado claro todo el proceso y ha sido un gusto poder exponerles este tema. Muchísimas gracias. Chao.